Buenas tardes a todos los que están acá en el salón conmigo y los que están de manera virtual. La idea de hoy es un poquito más, digamos, relajada y vamos a tratar de hacer un tallercito. Yo pienso que aquí lo mejor va a ser que yo trate de guiarles y mostrarles un poquito los recursos que hay en cuanto a las herramientas de las que les comenté en las últimas dos sesiones que les expuse. En particular con respecto al campo magnético en estrellas y la forma en la que utilizamos la técnica de Zeeman Doppler Imaging para hacer un mapa de la distribución de ese campo magnético en la superficie de la estrella. Entonces, previamente a la sesión, creo que Santiago les circuló unos links para unas descargas que son muy sencillitas, es simplemente un paquete de Python que fue escrito por Colin Folsom. Él es un experto en magnetismo. Ahora, en este momento él trabaja en Canadá, en una institución en Canadá, olvidé su nombre ahorita. Pero durante mucho tiempo trabajó con uno de los grupos más grandes que estudia magnetismo en estrellas en Francia, ¿sí? Con uno de los, digamos, de los iniciadores de todo el asunto de polarimetría, Zeeman Doppler Imaging, que es Jean-François Donati. Ese es un nombre que, si ustedes les está por meterse por el lado del magnetismo, se lo van a encontrar por todo lado, digamos. ¿Sí? Listo, entonces él, como yo les contaba, hasta muy recientemente, digamos, todo el trabajo de Zeeman Doppler Imaging había sido como realizado muy por cada grupo individualmente, y hay como distintos grupos, alrededor de unos 3 o 4 grupos en el mundo, cada grupo haciendo su propio trabajo de Zeeman Doppler Imaging. Y Colin, pues es la primera persona que hizo como una compilación de este código y lo puso en lenguaje Python para que la gente tenga, digamos, acceso libre a él. Sin embargo, si ustedes leen un poquito, yo les aconsejo que lean muy bien, digamos, las instrucciones que él puso cuando ustedes lo descargan este README file para que sepan más o menos de qué se trata. Y sin embargo, él dice que si ustedes quieren hacer esto de manera para ya una publicación o algo, lo mejor es contactar a una persona que haga Zeeman Doppler Imaging durante mucho tiempo, porque hay muchos, se van a dar cuenta que pueden haber muchos lugares donde pequeños cambios pueden generar grandes diferencias, ¿sí? Entonces, es más como para que ustedes se vayan familiarizando un poco. Entonces, la idea era analizar, tratar de reproducir una observación del campo magnético de una estrella muy famosa, que es Epsilon Eridani. Y Epsilon Eridani es una estrella que ha sido estudiada pues, por mucho tiempo. Sí, es una estrella brillante, es una estrella tipo K de la secuencia principal. Y en particular la colaboración B-Cool, que yo se las mencioné a ustedes cuando les hablé del magnetismo, la he estudiado en bastante detalle, la han observado durante mucho tiempo, durante varios años, y ellos han hecho un estudio detallado de cómo evoluciona el campo magnético de esta estrella. Y este es un artículo relativamente reciente, del 2017, es un letter en Monthly Notices. Yo se los compartí a todos ustedes el PDF porque creo que este artículo hay que estar suscrito, entonces, pero ustedes ya tienen el archivo. Y aquí ustedes van a ver es un reporte de 3 observaciones nuevas que ellos en ese momento realizaron, ¿sí? De esta estrella. Ustedes aquí van a ver en este cuadrito de aquí, déjame yo escondo esto. Oh, no, no lo puedo esconder. No sé por qué no funciona. Bueno, aquí van a ver ustedes los parámetros estelares de la estrella, ¿no? Y miren que la razón por la cual ha sido muy estudiada es esta, ¿no? Es una estrella muy brillante, magnitud visual de 3.7, ¿sí? Tipo espectral K2 está apenas a 3.2 parsecs, su temperatura efectiva, radio, masa, su rotación, que es relativamente baja, ¿sí? Con un periodo de rotación de 11.68 días. La inclinación que ya ha sido, digamos, estimada previamente por los mismos autores, y una edad aproximada de 400 millones de años, una estrella relativamente joven, ¿sí? Joven y activa. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es, vamos a familiarizarnos un poquito con las observaciones, ¿sí? Entonces, las observaciones que nosotros vamos a mirar van a ser este conjunto de datos que ellos aquí denominan
mapa 2. ¿Sí? Aquí ellos tienen aquí, digamos, el journal, no sé, listado de observaciones que realizaron. Y estas son observaciones, si yo mal no recuerdo, que fueron realizados con el instrumento Narval. ¿Sí? Narval, que fue uno de los espectropolarímetros que yo les mencioné en mi exposición, está montado en un telescopio de 2 metros en Francia. ¿Sí? Y básicamente es un instrumento gemelo a Espadón, solo que Espadón está en un telescopio más grande, ¿sí? Pero el instrumento es idéntico. Entonces, estos son los datos que vamos a mirar. Y la idea en este ejercicio rápidamente es tratar de hacer esta reconstrucción de la geometría del campo magnético en gran escala de Epsilon Eridani, que después de que hagamos un poquito, que tratemos de que funcione, debería parecerse a esta imagen. Entonces, esta es como nuestro objetivo final, llegar a una imagen del campo magnético que se parezca un poco a esta, ¿no? Entonces es un campo magnético que va a tener una fuerte componente dipolar y va a tener una cierta componente azimutal aproximadamente del orden de 25 Gauss, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de hacer utilizando el código que Colin muy, digamos, amablemente colgó en GitHub para todo el mundo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, digamos, si quieren enterarse mejor de pues, todo lo que se ha hecho. Esta no es la primera vez que Epsilon Eridani se le presentan mapas. A Epsilon Eridani se ha venido observando mucho más veces. Sin embargo, este paper lo que discute es 3 observaciones bastante densas, digamos, cerca al mínimo de actividad esperado de la estrella, que es lo que está mostrando esta curva de acá, ¿sí? Y en estos artículos de Zeeman Doppler Imaging y magnetismo, ustedes siempre van a ver este tipo de diagramas con simbolitos más grandes, con estrellitas, en la misma notación siempre de este confusograma que yo les mostré, ¿no? Entonces, bien, este es como nuestro punto de partida. Entonces, la primera parte, y aquí creo que me toca, digamos, basarme digamos, en su lenguaje de programación de elección. Yo soy más de vieja escuela y yo no utilizo mucho Python. Yo utilizo SIDL y Fortran, ¿sí? Entonces, ya estoy mandado a recoger, como dicen. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y eso fue lo que ustedes ojalá hayan podido hacer antes de llegar acá, es ir a la base de datos de Polarbase, ¿sí? Yo aquí no voy a descargar nada porque yo ya bajé los archivos, pero básicamente solamente voy a hacer la mímica, digamos, para no ponernos a bajar el DB, por lo menos buscar, ¿sí? Y vamos a buscar a Epsilon Eridani. Y una de las cosas importantes acá es decirle, bueno, yo quiero los datos de Narval, inclusive pueden pedir de Spadons, y Spadons también ha observado a Epsilon Eridani, en caso de que ustedes quieran tratar de hacer un intento con otra época distinta, ¿sí? Simplemente lo voy a poner acá, y vamos a elegir que el parámetro de Stokes que me interesa es Stokes B. Y listo. Entonces lo interesante, lo bueno de esta página es que esta paginita tiene, digamos, una interfaz muy sencillita de usar. Ustedes aquí van a ver las observaciones que hay. Lo que voy a hacer aquí es simplemente organizarlas por fecha. Y las observaciones que nos interesaban, ¿sí? Son observaciones que se ocurrieron en el año 2014, ¿cierto? Esta época en particular empezó el 16 de octubre, bueno, esto es creo que en tiempo universal, o sea, hay una pequeña conversión de horas. Creo que la primera observación que aparece en Polarbase es el 27, o el 17, perdón. Aquí, esta, ¿cierto? Esta. Sí, es solo normal, exactamente. Entonces, digamos, si ustedes le dan, miran aquí la lupita, Polarbase viene con digamos, ya y hace unos plotcitos iniciales y ustedes pueden inspeccionar los espectros, ¿sí? Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes revisen, por ejemplo, cuando ustedes ya hayan bajado los espectros, ¿sí? Sus espectros van a ser una cosa, a ver, miramos, un segundito, ¿sí? Ustedes pueden bajar los espectros originales, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí está en principio el que llaman el espectro normalizado, ¿sí? Que pues los que hayan trabajado alguna vez con espectroscopía en alta resolución se darán cuenta que esta es una normalización relativamente decente, pero no es la mejor, ¿sí?
Entonces, este es todo el rango espectral de narval, que es de aproximadamente 380 más o menos nanómetros, 370 dice acá, hasta un poquito más de un micrón. ¿Sí? Entonces, aquí en este rango ustedes van a tener muchas líneas interesantes. Entonces, lo que yo también quería llamarles la atención es que esta es una base de datos abierta con datos que ustedes pueden descargar. Los datos están relativamente bien reducidos, aunque ustedes se pueden dar cuenta que esta normalización del continuo es aproximadamente buena en un 20%. O sea, ustedes ven que esto va hasta 1.2 en algunos lados. ¿Sí? Lo que uno muchas veces se hace es uno baja los datos y se renormalizan, ¿sí? Para que pues, sea un poquito mejor, ¿no? Entonces, y como les digo, ahí ya tengo yo que abogar a cualquier software que sea que a ustedes les guste. Yo esto todo lo hago con IDL, pero en Python también existen muchas alternativas para hacer estas cosas. Entonces, una pregunta en el chat, Sergio dice que al momento de descargar los datos, algunas fechas cambiaban. Por sí, ejemplo, los dos primeros sí. eran del 17, uno se descargó fecha del 16 y el otro 17, no hay problema. No hay problema. Sí, es porque aquí a veces estas son registradas como en hora local, pero en los artículos a veces se registra en tiempo universal entonces hay unas diferencias de ciertas horas y entonces, por ejemplo, una observación muy temprano del 17 se vuelve del 16, no sé, o en fin. Pero es básicamente, ustedes lo pueden notar acá, voy a cerrar esto un segundo, lo pueden notar acá porque hay un salto, digamos, la última observación fue en septiembre. Esta es de la época que ellos tienen en el artículo como mapa número 2, empieza el 17 y termina, creo que termina aquí, el 20, porque aquí ya hay un gap más grande de observaciones, si mal no estoy. Entonces, bien, entonces eso sería una cosita. Ustedes pueden utilizar estos espectros de acá y, como les digo, es un espectro muy amplio y tiene muchas cosas que ustedes pueden revisar dependiendo de lo que les importe. Entonces, una de las cosas que nosotros vimos durante mi exposición fue los indicadores de actividad, ¿sí? Entonces, lo que yo les estoy mostrando acá es la región de las líneas de calcio H y K. Esas son las famosísimas líneas de Fraunhofer, que son líneas muy profundas en el espectro. Ustedes ven que son líneas donde básicamente la intensidad baja a prácticamente a 0.1. ¿Sí? Si ustedes hicieran el ejercicio de ir a mirar esta misma región del espectro en el Sol, ¿sí? Ustedes no verían lo que está mostrando esta imagen acá. Voy a tratar de hacer otro zoom acá. ¿Sí? Esta está más bonita. Estas son las dos líneas de calcio. Estos que son bien profundas y tienen esta forma característica en triángulo. ¿Sí? Y esto que yo les mencionaba aquí son los núcleos del calcio. Y ahí ustedes pueden ver que es una emisión dentro de la absorción. ¿Sí? Si ustedes van y miran este mismo espectro del Sol, lo que van a ver es que estos núcleos van hasta aquí abajo y ya. Esta emisión que se ve acá, esto que se ve acá, esto no está. ¿Sí? Esta es emisión puramente cromosférica. Eso lo que significa es que esta estrella debe tener la superficie muy llena de fáculas, de regiones que son brillantes en el calcio. ¿Sí? Entonces, este es el indicador. Entonces, voy a ver cómo es que me vuelvo acá, que ya no me acuerdo. Sí. Entonces, lo primero que yo quisiera que ustedes hicieran, y el profe a mí me dijo que les pusiera una tarea y que no sé qué. Entonces, la primera tarea, ¿sí? Es que ustedes cojan los espectros que están aquí, ¿sí? Ustedes los pueden descargar y calculen, ¿sí? Utilizando, es en esta región que se hace ese cálculo, hagan el cálculo de esta cantidad, el S-index. Y ustedes van a ver que el artículo ya lo tiene reportado acá. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, yo les dije que el S-index del Sol era aproximadamente 0.16. ¿Sí? Y Epsilon Eridani tiene un S-index que puede llegar hasta 0.4. Y es porque esos núcleos de calcio están bien elevados allí. Entonces, la forma en la que este S-index se calcula, ustedes van a poder, hay que seguir unas cuantas referencias. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes si leen el artículo, ustedes parametrizar la emisión en calcio H y K, utilizamos los valores del S-index, como lo describió Jeffers sin colaboradores en el 2014, ese paper está disponible, y Marsden en el 2014. Entonces, yo me adelanté y por aquí yo abrí el paper de Marsden del 2014, que es este. ¿Sí? Y aquí en alguna parte, entonces, describen cómo se calcula
LS-Index, ¿sí? Aquí les cuentan cómo se calcula el Stokes-Bend, las observaciones de Narval y Spadons, las observaciones. Todo este es el paper que básicamente describe la muestra de B-Cool, en donde está Epsilon Eridani también, ¿sí? Y aquí está cálculo de la emisión en calcio HK, cómo se calcula el S-Index, ¿sí? Entonces es el flujo de la línea H, el flujo de la línea K, y estos flujos en unas bandas que son como unos pseudo continuos que están alrededor de la línea, ¿sí? Entonces él aquí les va a decir cómo se calcula. Son básicamente unas integrales del espectro y cuánto valen cada una de estas constantes A, B, C y D. Esas están escritas aquí para Narval, para Espadón, ¿sí? Entonces es muy, muy sencillito. O sea, unas integrales del espectro, no importa si no está muy bien normalizado, el error no va a ser muy grande. Lo importante es que ustedes hagan el ejercicio de coger un espectro, la región de calcio HK, y calcular el S-index utilizando esta expresión, ¿sí? Cada observatorio, cada instrumento, lo que está haciendo esta expresión es transformando la medida de alta resolución de Narval a la misma escala de un instrumento que tenía mucho menor resolución, que es el instrumento que se utilizaba originalmente por el Mount Wilson Survey, que era un instrumento que era básicamente un fotómetro. Entonces, esto lo que hace es transformar una medida de alta resolución a una medida casi que cuasi fotométrica, ¿sí? Pero como cada instrumento es distinto, cada instrumento tiene su propia resolución espectral, su propia respuesta, en fin, entonces hay unos parámetros de calibración diferentes para cada instrumento, ¿sí? Entonces, por eso aquí ustedes ven que como B-Cool utilizó Narval y Spadons casi todo, ellos caracterizaron las constantes de calibración para Narval y las constantes de calibración para Spadons, ¿sí? Esa es la primera parte. Bien, eso es aprovechando la línea, la región de H y K. También yo quisiera que ustedes miraran, porque es todo relacionado con magnetismo y actividad, y como el espectro es tan grande y tiene pues tanta información, ustedes también pueden ir a mirar una línea muy importante, ¿sí? Ups, me la pasé. Me pasé. No, no puede ser otra vez. Ok, por acá arriba. Esto sin mouse es un poquito fastidioso. Esta, ¿no? Y ustedes saben de qué línea les estoy hablando, ¿no? ¿Qué línea es esta? H alfa. Entonces, H alfa es una línea súper profunda, ¿sí? Entonces, H alfa, para H alfa también existe un indicador de actividad, porque H alfa digamos, tiene una correspondencia con actividad magnética de carácter más fotosférico, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando uno observa el Sol en H alfa, si ustedes han tenido la oportunidad de hacer eso con un telescopio coronado, lo que ustedes van a ver es las prominencias y los filamentos del Sol, ¿sí? Que también son magnéticos en su naturaleza. Entonces, H alfa también tiene un indicador de actividad asociado. Entonces, lo mismo. Aquí no está reportado, creo que aquí ellos no reportan H alfa, pero en el B-Cool sample sí lo hacen, ¿sí? Y es muy sencillo. Igual, este índice es aún más fácil porque no necesitan constantes de calibración con nada, simplemente es medir flujos alrededor de la línea H alfa y en dos regiones del continuo, y aquí ellos les dicen en dónde están centrados estos flujos, dos bandas rectangulares de 2.2 Armstrong centrados en este punto y en este punto, ¿sí? Entonces esto es lo mismo, solamente que alrededor de la línea de H alfa, ¿sí? Y lo mismo, el triplete del calcio. Entonces volvemos a Polar Base. Como Polar Base tiene tanta, digamos, cobertura en el espectro, este triplete está, déjame ver, se me olvidó, creo que está en 800, sí, 850 más o menos, sí, está en 850 más o menos. Entonces esta región de por aquí, no, me pasé. Esas son dos las líneas. Alrededor de 850 más o menos, por ahí. ¿Sí?
Entonces, son 3 líneas que aparecen acá, 1, 2 y 3, ¿sí? Igual en el artículo de Marsden están en todas las longitudes de onda y básicamente es lo mismo. Utilizar estas líneas que como también están relacionadas con el calcio y calcio reacciona a la actividad magnética, también se utilizan como perdón, ese no lo tengo abierto, lo tengo aquí. También se utilizan como un indicador de actividad más hacia el frío, con temperaturas más bajas, porque pues obviamente ustedes saben que calcio chica está hacia el azul, pero si la estrella es más fría, esa región del espectro va a tener menos y menos emisión, simplemente por radiación de cuerpo negro, ¿no? Este es otro indicador de actividad y lo mismo, estos son los flujos en dos bandas rectangulares de 2 Armstrong en las líneas, en estas longitudes de onda, dividido por unos continuos que tienen ya un ancho mayor, en fin, o sea, aquí está toda la descripción de cómo se calcula, digamos, ese flujo. Entonces, esa es, digamos, la primera parte de lo que, pues, digamos, sería interesante simplemente que ustedes miraran, porque eso les va a permitir sacar provecho a bases de datos, no solo Polar Base, sino cualquier base de datos de espectros de alta resolución, ¿sí? Pueden entrar a la página web de el European Southern Observatory y básicamente todas las observaciones de esos instrumentos. Hay muchas observaciones disponibles para hacer estudios de actividad de lo que quieran, ¿sí? Entonces aquí les estoy mostrando algunas que tienen que ver con polarimetría, pero recuerden que cuando uno hace polarimetría uno tiene que estar haciendo también espectroscopía primero, ¿sí? Entonces, todo lo que estamos haciendo aquí es simplemente espectroscopía. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte ya va a tener que ver un poco más con lo que discutimos en mi presentación, que tiene que ver con los perfiles de least squares deconvolution, que Polar Base también los incluye y ustedes lo pueden ver acá. Entonces, este es el perfil de intensidad, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver, este es básicamente, yo les expliqué que lo que se hace es una correlación larguísima en todo el espectro para transformar miles de líneas en una única línea de altísima señal ruido, ¿sí? Yo no sé si Polar Base dice la señal ruido de esto, tal vez no, pero bueno, no importa. Y aquí ustedes ven la señal de Stokes B en polarización, donde se ve claramente la señal acá, ¿sí? Estas son las señales que, recuerden, en una serie de tiempo, Zeeman Doppler Imaging va a tomar la serie de tiempo y la va a invertir en una imagen, básicamente, es lo que va a hacer, utilizando varias suposiciones y una función de regularización de máxima entropía, que fue lo que yo les comenté, que lo que busca es encontrar la distribución 2-dimensional con el menor posible grado de información que sea capaz de reproducir esta observación. Sí, todas las observaciones, de hecho. Entonces, por eso es que necesitamos la serie de tiempo de todas las observaciones entre una fecha y otra, que fue lo que yo les mandé con Santi, que por favor descargaran. Entonces, si vamos al artículo de regreso, lo que tenemos en esta época, vamos a tener, no sé cuántas observaciones son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿sí? Son 15 observaciones. Noten que no son 100% consecutivas, hay algunas que son consecutivas, hay algunos gaps, muy seguramente por mal clima, ¿sí? Y recuerden que el periodo de rotación de la estrella es de aproximadamente 12 días, ¿sí? Entonces recuerden lo que yo les decía, que una de las cosas más importantes de Zeeman Doppler Imaging era la cobertura de fase, que cuando la estrella va rotando, se observe muchas veces mientras la estrella rota, porque eso va a ayudar a determinar la resolución espacial del mapa que podemos reconstruir, ¿sí? Entonces aquí ellos en este mapa, yo lo elegí porque tiene quizás la mejor cobertura de fase de todos los mapas de este artículo, ¿sí? Entonces acá está. Y entonces ustedes van a ver acá las distintas observaciones. Entonces hay una cosa que es la fase, que es este numerito que está acá, ¿sí? Y este numerito está acá, ustedes la idea es que es un calculito muy sencillo, simplemente es tener en cuenta cuál es el periodo de rotación y todos estos artículos van a decir en algún lugar que la fase 0 se define en una fecha juliana en particular. Esa es hagan de cuenta, la Carrington Rotation número 1, ¿sí? Que es cuando Carrington le dio vamos a medir la rotación del Sol, este es el meridiano central de Carrington y a partir de aquí se cuentan las rotaciones del Sol, ¿sí? Entonces, aquí es muy parecido, se define una fecha, ¿sí?
Y a partir de esa fecha, ustedes conocen la fecha, aquí está la fecha juliana de cada una de estas observaciones, hacen una resta con respecto a este módulo, el periodo de rotación de la estrella, y eso les debe dar un número, digamos, entre 0 y 1, aunque ellos lo permiten que vaya más de 1, ¿sí? Entonces tienen, sí, pero es básicamente lo que está diciendo es de la rotación en qué momento estoy observando, ¿sí? Y recuerden que el parámetro que entra para calcular la resolución espacial del mapa es la diferencia de dos observaciones consecutivas en fase, ¿sí? Entonces es una diferencia entre estos dos números, los dos consecutivos básicamente. Entonces, quizás si quieren, para que digamos aprendan a hacer esto un poco, van a ver, pueden calcular este número utilizando la información que está dada acá, cuál es la fase que tiene la fase 0 y cuál es la fecha juliana de cada una de las observaciones, y eso es lo que debería dar acá. Aquí también, por ejemplo, eso no tienen ustedes que hacer nada, simplemente es por información, está la columna que indica cuál es la señal ruido final de las observaciones después de hacer el procedimiento de Least Squares Deconvolution. Entonces yo les decía que Least Squares Deconvolution básicamente es una técnica para co-adding, como sumar toda la información es de espectropolarimetría de todas las líneas del espectro para obtener una única línea de altísima señal ruido. Entonces, la señal ruido de cada espectro de estos es 30.000, 40.000, así que es un número gigantesco. O sea, y esta es la señal ruido necesaria para poder detectar la señal de polarización, ¿sí? Entonces, eso es lo que está acá. Entonces, bien. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿O todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, cuando ustedes descarguen esos datos, una de las cosas que van a obtener son unos archivos que se llaman, o van a tener extensión LSD, ¿sí? Entonces, simplemente son archivos que ustedes van a poder examinar en cualquier, ¿cómo se llama? Editor de texto, ¿sí? Y aquí estoy mostrando uno de ellos, ¿sí? Entonces, aquí lo que ustedes tienen es después de hacer, entonces, Polar Base, si ustedes leen la documentación de Polar Base, que miremos aquí rápidamente, no, esta no es, aquí. Entonces, en Polar Base, acá, ¿sí? Entonces, acá hay un par de papers que yo les recomiendo que lo revisen, ¿sí? Y sobre todo porque este es más sobre la técnica de Least Squares Deconvolution, es un paper muy citado, ¿sí? Pero es el del 2014, que básicamente es el artículo que describe cómo funciona la base de datos y describe algunas de las cosas que ellos hacen. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ustedes van a ver en la descripción es cuál es el tipo de procedimiento de cross correlación que ellos hacen para calcular el perfil de Least Squares Deconvolution, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a ver ahí que ellos utilizan una base de datos que usualmente es una base de datos en Suecia que se llama BALT, ¿sí? Y esa es una base de datos de básicamente de información de líneas atómicas y moleculares, ¿sí? Porque recuerden que para construir para efectuar el procedimiento de Least Squares Deconvolution, lo que se necesita es conocer la profundidad de cada línea, su factor de Landé y su longitud de onda, porque esos son los factores que importan en el efecto Zeeman. Y esos son los factores que vamos a estar sumando. Vamos a estar sumándolos en todo el espectro. Entonces, ellos les van a explicar acá cómo calcula cada uno de ellos, cómo calculan la máscara que funciona para calcular el Least Squares Deconvolution que ellos hacen en Polar Base. Esa es la primera diferencia grande con respecto a lo que está aquí. Porque ustedes cuando lean este artículo van a ver, aquí ellos les cuentan exactamente cómo se hace la máscara, ¿sí? Entonces les dicen acá, procesados usando el Least Squares Deconvolution para hacer esta información en cada no sé qué, y el resultado es una línea de una alta señal ruido por cada observación. Entonces, ¿cómo se hace eso? Aquí está. Y esa base de datos se llama la Vienna Atomic Line Database, ese se llama BALT, que es básicamente una base de datos donde ustedes le ponen
la temperatura del objeto, log G, estos parámetros que le están diciendo acá, y él le bota una lista de todas las líneas que se esperan que aparezcan en el espectro, ¿sí? Así es como ellos construyen esta máscara. Y aquí están todos los detalles de la máscara especializada que ellos usan en este artículo. Entonces, esa es la primera diferencia con lo que nosotros vamos a hacer, porque nosotros no tenemos acceso a esta máscara especializada que ellos usaron. Nosotros tenemos la máscara por defecto que utiliza Polarbase. Y eso va a generar diferencias. ¿Listo? Pero bueno, no importa. O sea, porque aquí la idea no es reproducir 100% de lo que está en el paper, sino que ustedes más o menos tengan una idea de cómo es el procedimiento en estos artículos. ¿Sí? Entonces, la ganancia es que Polarbase ya nos bota a nosotros, nos ahorra, digamos, todo el trabajo de hacer least squares deconvolution, que es todo un trabajo grande, porque es la parte de tener el espectro y hay que comparar el espectro con esta máscara sintética, ¿sí? Y hay que, digamos, hacer un trabajo de limpieza de la máscara para que las suposiciones de least squares deconvolution sean lo mejor posibles, en fin. Entonces, pero aquí ya lo tenemos, ¿sí? Y ustedes lo que tienen aquí, esto, son 6 columnas. Esta primera columna es velocidad, que básicamente es el equivalente a longitud de onda. Solamente que todas las técnicas de Doppler imaging y Zeeman Doppler imaging siempre se trabaja en el espacio de velocidades, porque estamos hablando de la velocidad de rotación de la estrella, ¿sí? Entonces, por eso cuando ustedes observan en Polarbase, sí, voy a volver atrás. Tengo que volver a buscar. Epsilon Eridani. Y yo quiero aquí Stokes B. Creo que todavía estaba. Sí. Esta primera observación. Si ustedes observan acá, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que esto está escrito es en términos de velocidad radial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, least squares deconvolution, incluso porque es una técnica muy parecida, es básicamente hace lo mismo, les sirve a ustedes para calcular la velocidad radial de una estrella, ¿sí? La velocidad radial de una estrella se calcula básicamente como el centroide de esta línea. Entonces, Epsilon Eridani tiene una velocidad radial del orden de como 16 punto algo kilómetros por segundo. Entonces, si ustedes buscan en Simbad o en cualquier base de datos, se van a dar cuenta que esa es la velocidad radial de Epsilon Eridani. Y esa es la misma forma en la que, por ejemplo, se buscan exoplanetas. Se coge el espectro, se hace una cross correlación con una máscara, ¿sí? Que sea apropiada al tipo espectral de la estrella que uno está observando, y se mira que la velocidad radial de la estrella cambia un poquito por digamos, el gravitational pull del exoplaneta que está alrededor. ¿Sí? Ese es el método de velocidad radial, básicamente. Ver variaciones en esta función de cross correlación. Es básicamente lo mismo. Pero esto está escrito todo en términos de velocidad radial. Entonces, eso es lo primero que está en este espectro. Lo que ustedes tienen aquí es la intensidad, ¿sí? Normalizada. Entonces, la intensidad normalizada significa que el continuo es 1. Todo es a 1. Entonces, ustedes ven la normalización es 0.995. O sea, está bastante bien, ¿sí? Igual, si ustedes miran un poquito también los repositorios de Colin Folsom, él también tiene un repositorio para renormalizar espectros en LSD, muy sencillito también, para que pues sea aún más, el continuo esté mejor determinado. Esto es intensidad, esto si yo no estoy mal, es el error de la intensidad. Esto es la señal de polarización, ¿sí? En circular. Este es el error de la señal de polarización circular. Y este que está aquí es una cosa que se llama el LS, en realidad no es un Stokes, sino es el null spectra. Se llama así, el espectro nulo. Entonces, quizás para entender eso un poquito mejor, es mejor ir al paper, no este, sino el de Marsden. ¿Sí? Entonces, puedo ir un poquito atrás. Cuando él habla de cómo se calculan las cosas, aquí está. Entonces, lo que se hace es que uno combina las exposiciones que tiene. Yo les dije que los parámetros de Stokes son sumas y restas de intensidades, y eso es lo que se está haciendo aquí, ¿sí? Y divisiones, de hecho. Esto es lo que se llama el método de la razón, y se hace una división para eliminar errores sistemáticos, ¿sí? Y lo que se hace es que se combinan los estados de polarización de tal manera que se construya el vector de Stokes de polarización circular
para B sobre I, pero aquí se hace una superposición de polarizaciones de manera destructiva, de tal manera de que lo que se busca es que no pase absolutamente nada de luz. ¿Sí? Entonces, lo que se busca con ¿sí? es testear que la observación no tiene ningún tipo de polarización introducida por la óptica del instrumento, sino toda la polarización que estamos viendo viene del astro y no está, por alguna razón, por los espejos o por lo que sea que tenemos en el instrumento, que nos está dando una señal de polarización. Entonces se construye un perfil que se llama el espectro nulo, por construcción debe dar cero todo el tiempo, ¿sí? Y se hace usando una superposición destructiva de polarización. En el momento que sea no nulo, Uno, si hay artefacto. exactamente. Entonces, ese espectro siempre va a tener, porque utiliza los mismos espectros para construirse que el Stokes B, tiene el mismo error de Stokes B, ¿sí? Entonces, él va a tener exactamente el mismo error que Stokes B. Entonces, ustedes van a ver en este archivo, dos de estas columnas son idénticas, ¿sí? Que si no estoy mal es esta, ¿sí? Y esta. ¿Sí lo ven? Esta columna es idéntica a esta, ¿sí? Y es porque este es Stokes B, su error, este es el LSD nulo y su error, ¿sí? Y ese es súper importante porque, digamos, cuando uno trata de detectar el campo magnético, ustedes siempre van a ver en esas imágenes de estos artículos de magnetismo, siempre en quizás, este paper no, porque este es un letter, no se van a esos detalles, pero vamos a ver si de pronto Marsden muestra algún LSD, quizás no. No, solo correlaciones. Oh, bueno, entonces tocó buscar uno de un autor que sí lo haga. Guiño, guiño. Oh, no se ve nada, pero bueno. Vamos para abajo. Vamos para abajo. No, más para abajo. Oh. Este. Ah, vamos, vamos. Bien. Bla, bla, bla. Todos estos papers siempre son iguales, parámetros estelares y las observaciones. Aquí está lo del Monte Wilson que yo les contaba, cómo se calibra, las líneas del calcio. Vean, aquí yo ya les estoy dando la copialina de la tarea, ¿sí? Así debe verse la comparación que ustedes tienen que hacer de Epsilon Eridani y el Sol, ¿sí? Bueno, Epsilon Eridani es parecida a esta estrella, más o menos, pero este es el Sol, el morado, ¿sí? El morado es el Sol. Y este es un espectro del Sol tomado con HARPS utilizando observaciones de Vesta, que es un cometa, que es para que se observe el espectro solar, pero como un punto, ¿no? Entonces, bueno, aquí está HK, esto no importa mucho, tampoco, ¿dónde están los mapas? Pero yo no, oiga, yo no metí el LSD, y yo diciendo que es que sí lo tenía, ay, no, what? Ok, entonces un segundito. O de pronto en el de Gaiety, oiga, no, estoy un poquito, está seguro que yo había incluido eso. Uh, calcio chica. Acá está. Oiga, y Gaiety no puso el nulo. Terrible. No sé cómo este refri pasar eso. Sí. Esperen un momentico.
porque sí se los quiero mostrar. No. No sé. Puede ser que no los tenga. Oh, no. Bueno, ahorita lo busco, porque sí se los quiero mostrar. Pero básicamente, usualmente lo que se debe hacer es mostrarlos juntos. O sea, ninguno de estos artículos lo hace, pero es siempre buena idea mostrar la detección, ¿sí? En stocks B, y adicionalmente mostrar que a la misma amplitud, no stocks, sino LSD-N no muestra nada, ¿sí? Y esa es la forma en la que es posible estar seguro de que no estamos teniendo unas señales, digamos, parásitas de polarización en la observación, ¿sí? Listo. Entonces, eso sería todo por el momento. Entonces, esos son los archivos que ustedes debieron haber descargado, ¿sí? Entonces, si ustedes ahora antes de irnos al otro código, ¿sí? Sí, estamos bien. Quería llamar la atención de ustedes de que si quieren aprender más de esto, ustedes pueden entrar a la página de Oleg Kochukov, que él es básicamente uno de los mayores expertos en magnetismo estelar. Y él tiene disponibles algunos de sus códigos, no todos, para, digamos, aprender un poquito sobre qué es lo que hace Doppler Imaging, que tiene unos códigos. Todo esto está desafortunadamente escrito en IDL, pero pues como ustedes son tan duros en Python, eso es muy fácil pasar de IDL a Python. Pero hay algunos otros, por ejemplo, este es un código para Spectrum Synthesis que es bastante útil, ¿sí? Para cosas de hacer, ustedes quieren conocer, por ejemplo, no sé, el log G de una estrella o alguna cosa de estas, esto se puede hacer y él lo tiene aquí disponible y les da un manual, cómo se instala en distintos sistemas operativos, en fin, o sea, y hay muchísimas cosas, incluso algunas de las cosas más bonitas, por ejemplo, es un widget facilito que uno puede utilizar para aprender los conceptos básicos de Doppler Imaging, ¿sí? Entonces, que si le pongo la mancha aquí, que si se la pongo allá, que bueno, y es muy sencillito de usar, ¿sí? Todo está en IDL, pero pues, como digo, no creo que sea tanto problema. Hay algunas otras cosas, por ejemplo, unas widgets para graficar campos magnéticos, otro tipo de visualizaciones, en fin, ¿sí? Entonces simplemente quería, y adicionalmente él tiene muy buenos recursos para entender. Las sesiones que yo les di están altamente basadas en dos capítulos, en dos libros que están escritos del tema, y a mí se me olvidó ese día decirles que si alguno de ustedes quiere los libros en PDF, yo se los puedo dar, sí, se los puedo pasar, ¿sí? Entonces yo los tengo, por si acaso, entonces esa era la otra cosa. Bien, entonces aquí ahora sí vamos muy rápidamente a Siman Doppler Imaging Pi. Entonces aquí está el repositorio de Colin y básicamente si ustedes, bueno, aquí nos muestra los cambios, entonces yo quiero ver aquí el README, aquí está. Entonces aquí está y él les cuenta de qué se trata esto. Simplemente cuáles son algunas de las rutinas que vienen incluidas en el repositorio, ¿sí? Algunas son para simplemente graficar los perfiles de stocks, para graficar el campo magnético y esta es en una proyección Mercator, también para graficar si se va a hacer Doppler Imaging, ¿sí? Si se va a hacer Doppler Imaging, pues entonces tiene una función simplemente para graficar la imagen en brillo y algunas otras utilidades que están allí. Entonces, él les da aquí las referencias y todo. Entonces, aquí básicamente está lo más importante y creo que es
como dicen en inglés, self-explanatory, básicamente todo lo que está acá, ¿sí? Entonces, aquí habla algunas de las cosas que yo les mencioné, y la parte más complicada va a tener que ver con este archivo, ¿sí? Entonces, digamos, si uno es muy estricto, uno debería hacer Simand Doppler Imaging resolviendo completamente la ecuación de transferencia radiativa en luz polarizada para el objeto que uno está mirando, ¿sí? Eso es extremadamente complicado de hacer y yo solamente sé que solamente Oleg Kochukov lo hace bien, sí, correctamente, pero ese código no está disponible. Y la razón por la cual muchas personas no lo hacen es precisamente porque la estructura de la atmósfera de muchas de estas estrellas, digamos, no es necesario tanta sofisticación para hacer esto en los casos límites en donde uno está mirando. ¿Sí? Yo les mostré el magnetismo en todo el diagrama HR y solo cuando tenemos campos magnéticos muy intensos, cuando tenemos condiciones muy particulares, es necesario ir a todas estas descripciones mucho más elaboradas. En muchos otros lados se puede aplicar sin problemas la llamada aproximación del campo débil, ¿sí? Y otro tipo de aproximaciones, como por ejemplo aproximaciones de una atmósfera más simple, como de Milne-Eddington, que se utiliza también en el Sol, por ejemplo, ¿sí? Y en este caso es aún más simple. Pues lo que se va a hacer es un modelado de la línea espectral o de la línea de least squares deconvolution, para ser más específico, utilizando un perfil de Voigt, que esto es simplemente una forma funcional, así como lo es una... De hecho, creo que explícitamente hablando, el perfil de Voigt se construye como una composición de una función gaussiana y una función lorentziana, ¿sí? Entonces, y esto es lo que va a estar en este archivo. Entonces, si ustedes abren ese archivo lo que tiene es esto. Voy a hacer esto, está muy grande acá, dame un segundo, no cabe en esta pantalla. Sino que es que si no me gusta porque no se confunde todo. Pero bueno, este archivo trae acá unos parámetros, ¿sí? Entonces, algunos parámetros, este parámetro va a ser la longitud de onda en reposo, o no, la longitud de onda promedio de mi perfil de least squares deconvolution. Usualmente, esta información sale cuando uno hace el procedimiento de least squares deconvolution. Y yo no recuerdo si cuando uno baja los datos de Polar Base esa información está ahí. ¿Hay algún archivo que se llame .out en lo que ustedes bajan? ¿Sí? Entonces, ven, yo voy a bajar simplemente uno, porque es que yo tengo ya esto, pero no tengo ese archivo acá. Ven, miramos, yo voy a bajar uno cualquiera. Este. Sí, este tiene detección. Y aquí entonces me dice que download all selected spectra y bueno, ahí está bajando. Es solo uno, así que debería ser capaz de hacerlo, ¿sí? Ok. Aquí tengo abierto esto. Aquí está. Entonces, aquí está más fácil. Entonces, el archivo, ¿sí? Este es el espectro, ¿sí? Original, y aquí sí estamos hablando en el espacio de longitudes de onda, ¿sí? 369 es la primera longitud de onda, ¿sí? Y entonces, este es el espectro que ustedes deberían utilizar para medir los indicadores de actividad que les comenté, este de acá, ¿sí? Pero adicionalmente va a existir un archivo, si no estoy mal debe ser este, .out. Hagámoslo con algo que no se vea tan feo. ¿Sí? Y este es básicamente, pero este creo que es el archivo de la extracción del espectro del instrumento. Este no es. ¿O sí? Acá está. No, sí es este. Entonces ustedes van a ver que en algún lugar de acá, ya no recuerdo, está la longitud de onda central. Pero no recuerdo en dónde está. Porque no estoy seguro si es este o no. No, es este. Es lsd.out. Ese de arriba es la extracción del espectro. Aquí está. Entonces aquí está básicamente el procedimiento que ellos utilizaron para hacer
el least squares deconvolution. Están contándoles qué líneas utilizó, de qué rangos, y en algún lugar aquí va a estar diciéndoles cuáles son las líneas, cuál es la longitud de onda, su profundidad, su factor de Landé y el peso que eso está generando, ¿sí? La señal ruido de cada línea. Y suman, y suman, y suman, y suman, y suman. Son por lo menos unas 10.000 líneas o más. En algún lugar va a decir cuántas fueron. Y aquí dice que sumamos en algún lugar. Se utilizaron 10.957 líneas, ¿sí? Y aquí está, la longitud promedio de este espectro. Entonces, esta longitud promedio usualmente es una función del espectrógrafo, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen espectropolarimetría con narval o con espadons, el rango espectral es este que está aquí. Entonces, la longitud de onda promedio va a dar del orden de 550, 560 nanómetros. Si ustedes utilizan otro instrumento, pues como este rango es distinto, la longitud promedio cambia. También va a ser una función del tipo espectral, porque si la estrella es más caliente tiene menos líneas, ¿sí? Entonces, pues este promedio de líneas va a cambiar. Si es muy fría, va a tener muchas líneas hacia el rojo, entonces posiblemente este número se corre hacia longitudes de onda más larga. Ese número es el que importa en la ecuación del efecto Zeeman para la longitud de onda de la línea que va al cuadrado, ¿sí? Mientras más al rojo esté, es más fácil la detección, ¿sí? No, el factor de Landé es un factor, recuerda, como es least squares deconvolution, es un factor del efectivo de todas las líneas, promedio, y es este que está acá, ¿sí? Y aquí él te dice el rango de valores que sumó. Él utilizó líneas que tenían factor de Landé desde 0,083, muy pequeños, hasta líneas altísimamente magnéticas de 3.5, pero el promedio dio 1.2, ¿sí? La idea es que least squares deconvolution genera como una línea virtual, porque no es una línea espectral real, sino es una línea virtual de características promediadas de todo el espectro, características en cuanto a profundidad, longitud de onda, factor de Landé, ¿sí? Y aquí está, estos son, aquí está la profundidad, ¿sí? Longitud de onda, la excitación no es importante para nosotros, pero el factor de Landé sí. Y aquí entonces les dice, aquí es donde les dicen a ustedes que si ustedes miran la línea espectral, hay una señal definitiva de detección, ¿sí? Y básicamente con una alarma de false alarm probability de 10 a la menos 12. O sea, seguro que ahí hay una señal de polarización, ¿sí? Entonces, este archivito existe, ustedes si bajaron todos los archivos que les dije, van a tener uno por cada espectro, ¿sí? Van a tener uno por cada espectro porque cada noche es diferente. O sea, en cada noche la señal ruido de cada una de estas líneas es distinta, la masa de aire es distinta, en fin, o sea, todo es diferente. Entonces, estos números cambian de una noche a la otra, en fin. Pero, digamos que estos archivos son útiles para poder entender un poquito de dónde salen los números que van en este archivo, o por lo menos este primer número, ¿sí? Entonces, vimos que la longitud de onda promedio de nuestras observaciones de Epsilon Eridani era como 550, ¿sí? Entonces, este es el primer número que está acá. Este STR es la fuerza o la profundidad de la línea, ¿sí? Y la profundidad de la línea, esto realmente no lo vamos a tomar de ahí, ¿sí? Porque lo que ustedes van a tener que hacer es hacer dos pequeños fits, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que ir a mirar, ¿dónde está? Este archivo, ¿sí? Este archivo que no es otra cosa, sino, no, ahí está, no es la ventana, Dios. No es otra cosa sino este archivo que yo les estaba mostrando acá. ¿Sí? Si ustedes cogen ese archivo y lo abren con su editor favorito, Python, lo que sea, ustedes lo grafican, van a ver esto. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Yo aquí voy a darles la respuesta, pero la idea es que ustedes pues, lo hagan por su cuenta, ¿sí? Es utilizar algún algoritmo para hacer un fit a esta línea, un fit combinado de una función gaussiana y una función lorentziana. Sí, que eso se hace muy, muy seguido. De hecho, si ustedes usaran IDL, eso es una línea. Sí, pero en Python también debe ser igual. Debe ser igual. Y lo que es importante sacar de ese fit, van a ver varias cosas importantes. Uno, ¿cuál es la velocidad radial de la estrella? Y la velocidad radial es básicamente el centroide de esta figura. ¿Sí? Yo
lo hice, lo que pasa es que no lo puedo correr porque si lo corro me desconecto de la transmisión porque no me acordé que para correr IDL tengo que estar conectado a mi red de la IP y entonces me tiraría todo. Entonces no lo puedo correr acá, pero creo que lo tengo guardado en alguna parte, déjame ver. No puedo. Ay, no, sí, aquí está. Sí, yo tengo los números, pero pues, y los tengo ya anotados. Pero lo importante es que cuando ustedes hacen el fit, ese fit gaussiano, usualmente les va a dar a usted varios números. Les va a decir cuál es el centroide de la gaussiana, cuál es el ancho, el Gauss width o lo que sea, o el sigma de la gaussiana, ¿sí? Y lo mismo con el perfil lorenciano. Entonces, aquí sí les toca leer un poquito lo que Colin dice, que es un enredo, y yo de hecho le escribí porque es un poquito enredado. ¿Sí? Pero, o sea, si ustedes tienen problemas, escríbanle. Esa es la idea, que la gente pone esto online, ¿sí? Entonces, aquí está, dice, básicamente el modelo de la línea debe contener la longitud de onda de la línea en nanómetros, el central depth, o sea, qué tan profunda es la línea, el ancho de la gaussiana en kilómetros, que es la raíz cuadrada de 2 por la sigma de la gaussiana. No es el sigma de la gaussiana, sino raíz cuadrada de 2 por sigma. Y ese es como un thermal broadening, lo que quiere es eso. Y después dice, equivalente a un thermal at microturbulent velocity. Y para la lorenciana, lo que ustedes necesitan, entonces, es un medio del full width half max, o también se llama un medium width half max, una cosa así, de la lorenciana. Y él no explica eso muy bien acá, pero si ustedes leen este archivo, él lo que él quiere acá es este Lorentzian width que va a estar 1 sobre la gaussiana. Entonces, a ver, esto es un poquito fastidiosito, porque es un enredo y yo le pregunté, pero de hecho, para que me crean, ¿dónde estoy? Porque no sé dónde estoy. No. Aquí está. El correo que me respondió Colin, ¿sí? Y aquí está. Entonces, esto que está aquí. CDI usan unas definiciones que no son intuitivas, son una mierda en realidad. Ups, perdón, esto está quedando grabado. Bueno. Pero entonces, básicamente, lo que necesitamos es este Lorentzian width se define como una fracción del Gaussian width con gamma igual a Lorentzian width por el Gauss width, donde gamma es el half width al half maximum de Lorentzian. ¿Ya? Yo les voy a mandar esto hay que como interpretarlo, pero básicamente uno primero hace un Gauss fit, encuentra el ancho de la gaussiana y después utiliza esta expresión para determinar gamma, utilizando cuánto es que les da a ustedes el fit por una función lorentziana. Y es el producto de estas dos cosas. De hecho, ustedes lo que quieren es este número de acá, entonces es 1 sobre eso. Bueno, entonces ahí está, y es un perfil. Entonces, para Epsilon Eridani, cuando ustedes hacen ese experimento, ¿sí? Va a dar estos números que están aquí. ¿Sí? Perdón, bueno, esta profundidad de la línea proviene de ese mismo fit, que cuando ustedes fitean una función gaussiana o lorentziana, uno de los parámetros del fit es qué tan profunda es la línea, ¿sí? Y es este número. ¿Sí? Este es el ancho de la función gaussiana que fitea este perfil de Stokes que les mostré, el LSD que les mostré, y este es el Lorentzian width, que resulta de hacer esta conversión fastidiosa, que de hecho se los voy a mandar en un correo porque si no, no. Y este factor de Landé, este proviene básicamente de leer este archivo, el punto out, que decía que el factor de Landé promedio del least square deconvolution es 1.214. ¿Sí? Ahora aquí está el limb darkening. Y ustedes, este básicamente es un número que no va a cambiar mucho. Y si ustedes quieren hacer esto para alguna otra estrella, esa era la razón por la cual yo tenía abierto aquí esta página, que es una página muy útil porque les permite calcular el limb darkening de casi que cualquier... La idea es que ellos lo tienen para muchos planetas, para muchos exoplanet hosts, ¿sí? Entonces aquí tienen que poner el nombre del exoplaneta y él lo resuelve. Lo bueno es que Epsilon Eridani tiene un exoplaneta, entonces podemos usarlo y él me va a decir
cuál es la temperatura efectiva, su log G, su metalicidad. Y aquí yo puedo elegir un grid de modelos, sea Atlas 9 o Phoenix, lo que sea. Puedo elegir las bandpass, puedo elegir un limb darkening que puede ser lineal o cuadrático. Si yo mal no recuerdo, ¿sí? El limb darkening sí, es lineal, ¿sí? Entonces, aquí lo que necesitamos es el lineal. Bueno, dice que ahí se demora un poquito. Y aquí está, como lo vería Kepler, en fin, y aquí está más o menos cuál es el parámetro que queríamos usar. Y el coeficiente del limb darkening es aproximadamente 0.67. Aquí no lo refiné porque uno puede refinar. Fíjense que nuestro rango de observación es más grande. O sea, nosotros vamos de 0.3, algo en Arval, a más de 1 micrón. Uno puede mejorar esto. Aquí usé a Kepler, que es suficientemente aproximado, ¿sí? Pero el limb darkening es del orden de 0.67, ¿sí? Y esa es la razón por la cual aquí este es el número que va acá. ¿Sí? Si tuviéramos otra estrella muy distinta, pues aquí habría otro número. ¿Sí? Pero esto lo que va a hacer, es va a coger la grilla artificial que se hace sobre la esfera en la que Simon Doppler Imaging trabaja, y él coge un perfil de estos que lo construye con esta longitud de onda, con esta profundidad, con este ancho de la gaussiana y la lorentziana, con este factor de lambda, y utilizando esta proyección de limb darkening lineal, él construye una grilla completa de perfiles en cada punto de la grilla que voy a reconstruir. Y esa es la información que utiliza para hacer el fit. ¿Sí? Teniendo en cuenta las observaciones, la serie de tiempo, la fase, todas las cosas que les expliqué del Simon Doppler. Esto es lo que esta es la parte en la que creo que cuando Colin escribe en las instrucciones que hay que tener como es donde se pueden cometer muchos errores, ¿sí? Porque pues hay muchas cositas de estas que toca hacer. Él aquí pone unos ejemplos y yo, de hecho, antes de que hiciéramos cualquier experimento en otra estrella, yo lo primero que les aconsejo es que simplemente corran el ejemplo que él tiene allí, ¿sí? Porque cuando ustedes bajan esto, que yo lo tengo aquí, ¿dónde estamos? Acá. Este es básicamente lo que uno baja, ¿sí? Y vienen todas estas cositas, y vienen estas rutinas, y él les da, o él les incluye una serie de perfiles LCD de ejemplo de una estrella que se llama IOP, que es una estrella altamente activa, y ahí él les dice, básicamente, hágale el ejercicio de reconstruir el mapa de esta estrella, ¿sí? Entonces yo les aconsejo que primero lo hagan con esta estrella, ¿sí? Y después simplemente es crear una nueva carpetica donde ponen todos los espectros de Epsilon Eridani. Y lo único que hay que empezar a hacer, como él bien les indica aquí, hay que cambiar unas cositas de un archivo, que es el archivo principal, que se llama insetDI, que es básicamente un archivo de parámetros que le vamos a dar al código, ¿sí? Entonces, voy a abrirlo simplemente para mirar lo que está allí. Este que está acá. Y básicamente entonces aquí él les dice que esto es un archivo de parámetros, entonces todas las líneas con esto son comentarios y estos son los parámetros que el código va a leer. Entonces va a leer la inclinación de la estrella, su visa. Aquí yo ya puse los números de Epsilon Eridani, ¿sí? Pero ustedes cuando vean el archivo original va a tener unos números distintos para esta estrella de prueba, ¿sí? Es una estrella que rota muchísimo más rápido y esa es la razón por la cual él va a tener aquí algo distinto, porque es una estrella que rota tan rápido que hay que tener en cuenta que la estrella es tiene los polos, está achatada. Sí, pero Epsilon Eridani rota tan lento, eso no es necesario para ninguna de estas estrellas de la secuencia principal, esto es para estrellas que rotan realmente muy rápido, que de hecho esto es algo que, por lo menos el código que yo usé para mi doctorado no tenía. Sí, esta capacidad de tener estrellas espichadas, digámoslo así. Entonces aquí si ustedes para oblateness únicamente y coloquen los 0 cuando es una esfera, o sea, cuando es despreciable este efecto. Noten que aquí también existe la posibilidad de incluir el efecto de lo que se llama la rotación diferencial, que en estudios de Simon Doppler Imaging eso
digamos, hay como distintas maneras de verlo. Yo soy de los que cree que no se está midiendo rotación diferencial, sino lo único que se está detectando es que el campo magnético está evolucionando entre una observación y otra, ¿sí? Pero Simon Doppler Imaging lo trata como un parámetro libre en la rotación, de tal manera que a distintas latitudes le puede asignar una rotación un poquito diferente. Si ustedes leen el artículo de guía que les mandé, que es este, ustedes se van a dar cuenta que Sandra Jeffers y el equipo que hace esto, ellos le colocan a la reconstrucción rotación diferencial. ¿Sí? Aquí están los parámetros de rotación diferencial que ellos asumen. Entonces, sin embargo, yo la reconstrucción la que hice, no voy a usar rotación diferencial. Y esa es la segunda diferencia que vamos a tener con el mapa de acá. Que ellos sí tienen rotación diferencial, pero yo no estoy convencido de que se pueda hacer. ¿Sí? Entonces, pero pues pueden intentar y les aconsejo que prueben tratando de colocar los números que ellos dan para ver qué tanto les cambia este mapa. Este es el que estamos reconstruyendo, este de aquí. ¿Listo? Bien. ¿Dónde estábamos? Aquí. Entonces, y aquí sigue básicamente, esto va a tener que ver con el número de, como el número de puntos en la grilla, ¿sí? Entonces él dice que aproximadamente 30 para 1000 puntos, entonces yo no recuerdo si esto viene por defecto o yo le cambié a 60, pero yo les aconsejo que yo usé 60 y él básicamente siempre utiliza un número de latitudes, este es, creo que este es en la dirección colatitudinal, entonces va a utilizar el doble en longitudes. Entonces vamos a tener 60 puntos en latitud y 120 puntos en longitud. ¿Sí? Y aquí viene un poquito con respecto a las, digamos, a la convergencia. ¿Sí? Entonces, el código funciona de distintas maneras, entonces él va a tener distintas formas en las que uno puede iterar. Y la normal es básicamente, se utiliza un cierto chi-square como objetivo, un cierto número de iteraciones y va a existir un test, que este es el test, aquí él lo explica, que es básicamente este test parámetro de la regularización por maximum entropy. ¿Sí? Entonces, esta función de acá, esto es simplemente la forma en la que se calcula la entropía del mapa y se va a buscar que, acá está, dice que qué tan los gradientes en la entropía y chi-square. ¿Sí? Mientras sea más pequeño, es mejor. ¿Sí? Esta parte de acá, esto es lo que está relacionado con la regularización del código. ¿Sí? Porque recuerden que, estrictamente hablando, el problema de Simon Doppler Imaging es no definido matemáticamente. Hay infinitas soluciones que pueden dar origen a los perfiles unidimensional que vemos. Entonces, esta es la forma en la que se garantiza que la solución va a converger a una única solución y que esa solución va a tener, en este caso, la máxima entropía, es decir, el mínimo de información posible. ¿Sí? Entonces, en esta versión de Simon Doppler Imaging solo existe la regularización por máximo de entropía. Aquí no existe la de Tikhonov, que fue la otra que yo les mencioné, que era la que minimizaba los gradientes. ¿Sí? Pero aquí no está incorporada en esta versión. Ese 0.0001 es el valor de chi cuadrado. No, el chi-square que vamos a buscar es 1, el mínimo posible. Pero tiene que ver con como por este cálculo de la entropía. ¿Sí? Entonces se busca que sea del orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Mientras más pequeño sea este número, es mejor para la convergencia. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que si ustedes ponen números un poco locos, y les digo, reven, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que a veces pueden poner aquí un gran número de iteraciones y la solución simplemente no converge, porque no encuentra una manera de poner, digamos, reconciliar todos estos parámetros que ustedes le están dando aquí con las observaciones que ustedes están queriendo fitear. Entonces, él no encuentra una solución, se queda, o itera todas las, no sé, 60 o 100 veces que quieran, pero nunca obtiene esto. Entonces, ahí en la terminal les va a salir que no, pues básicamente hice todas las iteraciones, pero no convergió. Y si cuando miran el mapa se van a dar cuenta que posiblemente no se ve bonito. ¿Sí? ¿Ah? Sí.
Sí, él no dice así, pero sí. Aquí está algunas de las cosas que para entenderlas bien tendrían que leer un artículo, el artículo que está en la citación de Polar Base de 1997 de Jean-François Donati, que es básicamente cómo se deconstruye el campo magnético en distintas como formas, ¿sí? Entonces, cuando se habla de poloidal, de potencial toroidal o potencial, o simplemente la geometría completa. Entonces, usualmente se deja la geometría completa, pero él admite estas otras formas, ¿sí? Y esto tiene que ver con unos coeficientes que se le asignan a los armónicos esféricos en los que esta deconstrucción se va a hacer, ¿sí? De hecho, la siguiente línea lo que va a decir es cuál es el máximo orden en la expansión de armónicos esféricos a la que se va a llegar, ¿sí? En este caso, 15, ¿sí? Entonces aquí, todos estos son parámetros relacionados con este procedimiento del ajuste o el fit utilizando este criterio de la entropía. Por eso esto aparece por acá, ¿sí? Y lo mismo, la geometría aquí está full. Listo. Entonces, otra cosa que puede pasar es que a veces uno no quiere empezar la reconstrucción desde cero, sino uno quiere utilizar información que viene de otro lado. Eso tiene más que ver como ya cuando se le trata de meter un poquito de teorema de Bayes a esto, ¿sí? Si ya uno tiene algo de información sobre, no sé, por ejemplo, manchas en la superficie de la estrella, o hay un mapa de Doppler imaging y uno quiere utilizar ese como input, uno lo puede hacer aquí también. Entonces, él puede inicializar el modelo para el campo magnético de otro lado, ¿sí? Y lo que habría que darle es una serie de coeficientes. Pero en este caso ustedes no se van a meter con nada de eso. Entonces, simplemente esto es no. Entonces está en cero. Y aquí es si uno quiere hacer un fit también de Stokes I. Y esto ustedes cuando corran el ejemplo que les da, aquí va a estar que sí, porque esa es una estrella que sí va a mostrar variaciones en Stokes I. Epsilon Eridani, no, porque el campo magnético de Epsilon Eridani, como les mostré, era del orden de 25 Gauss, 20 Gauss. Estamos lejos de el momento en donde esas variaciones del campo magnético van a ser visibles en Stokes I. Aquí estamos cómodamente en la aproximación de campo débil, donde Stokes I no cambia. Es el mismo siempre. Entonces, cuando ustedes miren las observaciones, si ustedes las plotean todas, ustedes van a ver que el perfil de Stokes I es prácticamente idéntico todas las noches. No cambia nada. El único que cambia es Stokes B. Entonces, aquí lo que se hace es que se fitea únicamente Stokes B. No, Stokes I no se fitea. Eso es lo que se queda acá. ¿Sí? Estas son otras cosas que tienen que ver con cómo se haría el mapeo del brillo, pero no es importante para nosotros, ¿sí? Entonces, aquí esto es una cosa para automáticamente estimar el ancho, la línea, la intensidad de la línea por el equivalent width, ¿sí? Entonces se puede tener en que sí o en que no. Y de hecho, en la respuesta de Colin, él me recomendó que no lo pusiera porque esto sobreescribía otro archivo adentro, entonces es mejor no. La resolución del instrumento, que como es narval, entonces es 65.000. Y esto es el rango de velocidades que vamos a usar para calcular. Debe contener el Stokes I y el Stokes B también. Y entonces ustedes se pueden guiar de esto utilizando la imagen, digamos, por ejemplo, este es en el artículo, ¿no? Entonces miren, este es el perfil de Stokes que ellos tienen, y ellos tienen un ancho de aproximadamente de menos 20 a 20, ¿sí? Más o menos, aunque aquí ya esto está centrado en la velocidad radial de la estrella, ¿sí? Que la velocidad radial de la estrella es como 16, que era lo que yo les estaba mostrando en Polar Base. Acá. Entonces, ellos tienen un rango que es como una cosa, yo no sé si este también puedo hacer lo mismo, sí puedo. Algo como esto, ¿sí? Este es el perfil que ellos van a fitear únicamente. Entonces, ese rango que uno va a utilizar para el fit, usualmente se escoge aproximadamente que sea unas 2 o 3 veces el ancho de la línea, ¿sí? Entonces, si la línea tiene de ancho aproximadamente, no sé, unos 10 kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces, ustedes deberían tener más o menos desde el centro de la línea unos 30, menos 30, ¿sí? Entonces, como es 16, podemos ir a menos 20 y hasta 50, por decir algo así. Entonces,
Esos son los números que verían acá. Estos números que están aquí están puestos por defecto porque sí venían en el ejemplo que él hizo usted, pero uno puede cambiarlos acá, ¿sí? Entonces, yo los voy a cambiar un poquito y voy a decir que vayamos a menos, no sé, menos 30 a 50, ¿sí? Entonces, aquí está otra de las cosas que él les pide es cuál es la fecha juliana para la fase 0, ¿sí? Y esta aquí yo tengo esta anotación, que esta es la que viene del artículo, yo se las mostré. Entonces, en el artículo ellos dicen en la tabla cuál es la fecha que ellos están asumiendo que es la fase 0 de observaciones, que es esta, ¿sí? Entonces, esa es la observación que va a determinar en qué momento se empezó a contar las rotaciones de la estrella, ¿sí? Y esa también, este archivo de parámetros la pide, y aquí simplemente van a tener que decirle al código en dónde están todas las observaciones una tras otra, una por una. Entonces yo las tengo ubicadas en esta carpeta, aquí está exactamente con el mismo nombre de cómo bajan de Polar Base, vienen unas normalizadas, ¿sí? Y se necesita el nombre del archivo, la fecha juliana, que es lo mismo, ustedes ya la tienen o del archivo que bajaron, o la pueden sacar del mismo paper si quieren, y este que es importante, que es la velocidad radial, que va a ser básicamente la misma en todas las observaciones, ¿sí? Aquí vamos a suponer que es la misma, aunque uno podría medir exactamente la de cada noche y ponerla exactamente aquí, porque obviamente eso va a depender de qué tan magnética es la estrella, uno va a poder ver variaciones en la velocidad radial, ¿sí? O si tiene un planeta, pues el planeta también le varía la velocidad radial a la estrella. Aquí vamos a suponer que es siempre la misma, ¿sí? No, tú lo podrías calcular para diferentes líneas, pero aquí te aconsejo simplemente que busques cuál es el centroide de esto. Sí, porque el centroide de esto te da a ti la velocidad radial de la estrella, ¿sí? Entonces, que es 16 punto algo, de hecho es lo que está aquí, 16.51, ¿sí? Cuando ustedes hagan el Gauss fit y el Lorentzian fit que tienen que hacer para el otro archivo, para este archivo, ¿sí? Ahí les va a salir ese número. Porque una función gaussiana siempre también tiene como uno de los parámetros del fit qué tan alta es la gaussiana o qué tan, en este caso, qué tan profunda es. Y les dice cuánto es el ancho, o sea, en sigma o lo que sea, el continuo, ¿sí? Esos son como 3 o 4 parámetros que salen allí, ¿sí? Pero este número de aquí es el centroide de la gaussiana. Y listo. Entonces, esto es básicamente todo. Noten que estos números de aquí, yo los tomé directamente de aquí. Y esta era la parte que cuando yo les explicaba Simon Doppler Imaging, que les decía que Simon Doppler Imaging tiene el problema de que se necesita conocer mucho de la estrella para poderlo hacer, ¿sí? Se necesita conocer su visa en I, su rotación, la inclinación, ojalá, ¿sí? O sea, de algún modo se necesita saber estos números para poder hacer esto de la forma relativamente rápida, por llamarlo de alguna manera. Listo. Entonces, voy a ver si esto funciona, porque esto de siempre tratar de hacer cosas en vivo es horrible. Entonces, yo aquí, denme un segundito, que es que esto no se ve nada. Ok. Yo aquí estoy parado básicamente en este mismo folder. No, este no es, perdón. En este, ¿sí? Y aquí está básicamente, aquí yo tengo algunos que cambié porque yo quería hacer unos tests y tengo cuál era el original y en fin, pero esto se va a parecer muchísimo a el archivo que ustedes bajaron de GitHub, ¿sí? Y simplemente, cuando ya editamos, lo que teníamos que editar son dos cosas básicamente. Este archivo, el perfil de línea de void, ¿sí? Y aquí esta línea se la agregué yo. Ustedes no la van a tener, ustedes van a tener unos ejemplos para las otras, pero yo le agregué esta, básicamente haciendo el ejercicio de hacer el Gauss fit y el Lorentzian fit y todos estos cuentos del Lambda factor, el link darkening. Aquí no hay gravity darkening porque esta estrella no rota lo suficientemente rápido, entonces es 0, ¿sí? Y ya tenemos todo lo que necesitamos acá para Epsilon Eridani. Y la otra cosa que teníamos que editar era este archivo
insetDI, que es el archivo de parámetros que el código lee. Entonces aquí más o menos ya estaba listo, creo, ¿sí? Lo único que le cambió fue, bueno, le cambié algunas cosas, por ejemplo, estos nombres tienen que ir a los nombres correctos hasta ahora de la estrella. Esta fecha va a cambiar con respecto al ejemplo que ustedes tenían. Este rango de velocidades se lo acabé de cambiar. Y algunas otras cositas de acá, por ejemplo, que aquí no vamos a hacer un brightness mapping, sino solo un magnetic mapping, básicamente. Y listo, vamos a ver si esto funciona. Se supone que esto corre así. Y ahí, bueno, ahí hay unas warning porque no le gustan esas fechas que le pusimos. Y creo que no alcanzamos... Ah, no, pero aquí tengo un problema. Aquí hay un problema porque... Fit magnetic... Oh, sí, tal vez sí. No estoy seguro que esto haya funcionado. Ah, no, sí funcionó. Más o menos. Pero me dio algo diferente. Pero bueno, más o menos. Aquí está el resultado. Simplemente corriendo una de las instrucciones que está acá. Entonces, él tiene en el archivo, en el, ¿cómo se llama? En el folder, ahí les decía que había unas utilidades acá, y hay una funcioncita muy, muy bonita que es esta, que básicamente plotea el resultado en esta proyección que se parece a la que tiene el artículo, que es esta proyección, en una proyección Hammer se llama, ¿sí? Dame un segundo, hay algo que no le gustó acá, porque esto se parece menos a lo que yo tenía. Voy a volver acá un segundo. La primera simplemente se corre en Python el archivo, ¿cómo se llama? El programa principal, que se llama setDI-Py. Esta es la primera, lo vuelvo a hacer, porque no convergió ahorita, creo. Está cerca, pero no está, no convergió por alguna razón. Y esta es la otra, simplemente se corre igual, pero esta es la utilidad de graficar el resultado. Él cuando corre el archivo genera unos archivos adicionales acá, que son estos out, que son una serie de coeficientes y una serie de valores. Aquí está el mapa de brillo y el mapa magnético también está acá, ¿sí? Entonces, y eso es lo que estos otras rutinas leen para hacer la gráfica, ¿sí? Ah, sí, más o menos es parecido. Parecido. No es exactamente igual. De hecho, yo había logrado que me diera más bonito en la casa. No, ahora no sé por qué. No. Pero espera, es que no, algo yo le cambié. Déjame mirar un segundo. Brightness map. Tal vez es esto. Dejémoslo como está, un segundito. Ah, no, cierto. Ah, ok, ahora sí. Ahora sí. Sí, este está mejor. Y aquí está. Entonces, sí, simplemente volví al mismo rango de velocidades que yo tenía antes. Sí. Y este es el resultado final, digamos, al hacer el fit con Signando Pre-Imaging. Entonces, este es básicamente el que queremos comparar con el que ellos tenían. Va a ser un primer intento, la verdad, está bastante bien. Entonces, recuerden que van a haber algunas diferencias entre los dos, ¿sí? Entonces, lo primero, la primera diferencia, como yo les comentaba, viene como en la parte de cuando se calcula el least squares deconvolution, porque ellos utilizan pues un procedimiento interno y nosotros estamos utilizando la máscara por defecto que da Polar Base. Entonces, ahí tenemos la primera diferencia. La segunda diferencia muy seguramente va a estar en que
ellos muy seguramente renormalizaron todos los espectros y nosotros tenemos los espectros por defecto de Polar Base. Eso también nos introduce otra pequeña diferencia. Y quizás la diferencia más grande es que estos mapas, en principio, según lo que ellos escribieron acá, sí asumen un perfil de rotación diferencial de la estrella. Y nosotros en esta reconstrucción no estamos asumiendo ninguno, ¿sí? Entonces, noten, por ejemplo, que ellos tienen una mayor intensidad del campo azimutal, y esta era una de las preguntas que yo le hacía a Colin, porque todo lo demás es bastante parecido, salvo una pequeña diferencia de fase, ¿sí? O sea, tenemos estas manchitas en el campo meridional, que son estas, tenemos esta distribución como del campo magnético radial aquí en el polo, con digamos, esta parte de acá, ¿sí? La magnitud del campo es incluso parecida, del orden de 25 Gauss en cada caso, pero el campo azimutal sí es el que es un poco más débil en nuestra reconstrucción. Entonces, esto puede tener que ver también con la forma en la que asumimos nuestro perfil de línea, ¿sí? Porque yo, sin mal no estoy, porque no recuerdo haberlo leído en este artículo, ellos utilizan solamente un perfil gaussiano para la línea espectral, mientras que nosotros estamos usando uno de Voigt, que es más sofisticado, hace un mejor fit de las alas de la línea. Entonces, eso también nos va a dar una diferencia, ¿sí? Pero en general, digamos, cuando lo hice así y funcionó, esto para mí fue un gran suceso porque yo no esperaba poderlo reproducir, o sea, no esperaba. Entonces, ese sería como resultado final. Entonces, aquí ustedes pueden ver estas rayitas, son las mismas rayitas que yo les contaba cuando veíamos. Estas son cada una de las observaciones que se hizo, ¿sí? Y también lo que yo noté es que el código se queja porque no le gusta algo de la fase 0, y no entiendo muy bien. Y creo que eso es lo que explica un poquito que si ustedes notan, hay como una pequeña diferencia de fase, sobre todo se nota aquí. Estos están como a fases más centrales, como 0.3, 0.6, y aquí están un poquito más corridas. O sea, las diferencias en longitud tienen que ver con diferencias en tiempo, en el tiempo de las observaciones, ¿sí? Porque recuerden que eso es lo que nos da la fase, ¿sí? Entonces, habría que comparar, pero yo no sé si acá están las rayitas. O sea, eso lo toma, que no le gusta el código por el JD. Sí, muy seguramente hay como algún asunto de... Él manda unos warnings y yo no pude saber exactamente qué era lo que no le gustaba, ¿sí? Pero sí, eso es lo que está generando como esa pequeña diferencia de fase, que en nuestro mapa todo está como más corrido hacia el centro con respecto a este. Aquí está todo como más corrido hacia la izquierda, ¿sí? Pero tenemos básicamente las mismas observaciones, o sea, noten aquí es mucho más denso el sampling y aquí nosotros también las tenemos. Es bastante parecido. También puede ser, o sea, no son exactamente la misma proyección. Esto no es proyección Hammer, esto es proyección Mollweide, la que tiene acá. Uno tiene que volverse un poco, lo que les digo, un duro en mapas, en cartografía, y esta es otro tipo de proyección que es esta Hammer, que es diferente, ¿sí? Pero es parecida, es lo suficientemente buena para esta demostración, digamos. Entonces, eso sería. Adicionalmente, yo noté que muy seguramente uno puede mejorar esta reconstrucción, ¿sí? Porque si nosotros observamos cómo son, entonces otra de las rutinas que venían acá es para plotear los perfiles de stocks y y ustedes van a notar, por ejemplo, que como nosotros no tocamos, no hicimos nada con stocks y es insuficiente el fit, ¿sí? O sea, estas son las observaciones y este es el perfil. Pero era de esperarse porque nosotros le dijimos al código no toques stocks Y porque stocks Y no cambia, ¿sí? Solo se trabaja con stocks B. Y stocks B, hoy creo que estás acá. Aquí están. No me gusta cómo plotea este Python, se ve muy feo. Pero bueno, aquí está básicamente lo que siempre va acompañando todos estos mapas, que aquí pues en el paper la verdad es horrible, yo no sé por qué no lo hicieron mejor, pero es esto, ¿sí? Las observaciones están en negro y el modelo está en rojo, ¿sí? Y es básicamente lo mismo que tenemos acá. Y noten cómo nuestro modelo podría tener una señal más grande. Entonces, muy seguramente uno puede presionar a que el modelo haga más iteraciones o ponerle una convergencia más estricta para que nos agrande la señal de Stokes y eso quizás nos va a incrementar un poquito la magnitud del campo magnético, ¿sí? Entonces, pero bueno, aquí estos sí son problemas como
de la rutina de ploteo, la verdad no sé muy bien, pero lo que sí se nota es que quizás el fit pudiese ser un poquito mejor, ¿sí? Pero bueno, o sea, en términos generales es bastante parecido a este. Entonces, ustedes pueden tratar, si quieren, si les tienen el coraje, de hacer alguno de los otros. Es muy parecido el ejercicio. O sea, simplemente ir a Polar-Base, ver las observaciones que están allí. O sea, aquí están indicadas las fechas. Lo mismo todo, yo elegí esta que tiene más observaciones, pero ustedes pueden tratar de hacer para el mapa 1 o el mapa 3 y comparar su solución a ver si se parece a estas dos que están acá. ¿Sí? Y listo. ¿Qué tal? Bien. Sí, uy, bien, apenas. Sí, y si tienen pues alguna pregunta yo les puedo ayudar con gusto, un correo o lo que sea. Entonces son un par de cositas y yo le diré a Santiago porque creo que esto ustedes igual, esto es una materia con nota, con todo, pero no sé exactamente cómo vaya a ser eso. Pero son cosas muy sencillas, básicamente lo que más me interesa es que traten de reproducir estos números, ¿sí? Que es el S-index de las observaciones, y ya les dije cómo, utilizando la información que les dan acá, pero la información real para hacer esto está en el paper de Marsden, que es el paper que les mostré hace un rato, que es este, y este paper, no, este no es, este es el mío, este. Sí, y porque para hacer eso, recuerden, van a necesitar unos coeficientes que están aquí, en una tablita por acá en algún lado, estos. ¿Sí? Y unas expresioncitas que son muy sencillitas, con unos flujos integrados en el espectro, y ya está. ¿Sí? Entonces, es index, el calcio, el triplete del calcio y el H-alfa. Son tres indicadores de actividad clásicos en estrellas frías. Esto es... Ah, acá están. Sí, pero esto es aquí para que ustedes saben de dónde salen estas constantes. Es de calibrar el S-index que ellos miden en los espectros de Narval y Spadons con unos espectros reportados que ya están calibrados en la base de datos del Monte Wilson, que básicamente eso es. Y estos son los parámetros de ese fit. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, bueno, ustedes ahí ya pueden testear lo que hicimos acá, pero la segunda parte es simplemente, como les digo, si su misión, si deciden aceptarla, es tratar de hacer uno de estos otros mapas, sea este o este, y ver qué tanto se les parece a estos dos. Recuerden que para hacer eso, lo primero es que tienen que convencerse de hacer este fit de la línea tipo void, ¿no? Para poder colocar los parámetros acá. ¿Sí? Bueno, y si no, pues igual estos son los que a mí me dieron, pero pues prueben ustedes los suyos, ¿sí? Y la idea es que recuerden de dónde salieron todos estos otros números. Aquí yo cambié esto, pero esto no cambia mucho. Este realmente es la longitud de onda de Narval, que no es 650, sino 550, ¿sí? Y debería dar muy parecido, porque 100 nanómetros no cambia mucho. Ahora me da algo completamente diferente y me hace quedar mal esto. No. Ahí está. ¿Sí? Entonces, pero noten que aquí nos falta campo azimutal, pero esto estoy casi seguro que tiene que ver con las diferencias que les decía. ¿Sí? Pero entonces, eso es lo que deben aquí ustedes convencerse de estos números que están acá. Y cuando ya, bueno, nada de estas cosas les va a cambiar, ninguno de estos números les va a cambiar. Pero si quieren intentar esto en otra estrella, porque pues, de pronto les da por tratar de hacerlo. ¿Ah? Sí, cambió un poquito. Se volvió un poquito más intenso. Y quizás, debido a eso, vamos a tener un mejor fit. Este no. No es que sea mucho mejor, pero algo. Sí, porque recuerden que la magnitud del campo lo que hace es estirar estos perfiles, ¿no? Entonces, pero bueno, esa sería la idea. Entonces, y ustedes pueden tratar de ver si pueden reproducir estos en alguna medida. O este, el que quieran. ¿Listo? ¿Listo? Vale, entonces así, eso sería todo por hoy. Y ya mañana nos vemos para una sesión más informal. Un poquito de discusión de cositas. ¿Listo? Listo, muchachos.
Entonces, ojalá que los de que estaban online no se hayan perdido demasiado con esta locura.